Señor, necesitamos de ti en este lugar. Así como te dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, entonces no me muevas. Señor, necesitamos de tu santa presencia. Necesitamos de tu presencia en casa, en el empleo, en el matrimonio, en la familia, Señor. Estamos necesitados de ti, oh Dios. Señor, si tú no estás con nosotros, entonces de nada vale lo que hacemos, papá. Necesitamos del mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que el Señor se mueva. Necesitamos un corazón dispuesto a tener un encuentro con Dios. Hemos venido aquí a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hemos venido a pasearnos, hemos venido a encontrarnos contigo, papá. No hemos venido a ver a hombres ni a mujeres, hemos venido a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la tierra está llena de tu gloria, papá. El mundo y lo que en él habitan son tuyos, Padre. Oh, Shakatarabakasanda y Kasokalabakanda. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y si alguno está afligido, pídale a Dios. Y si alguno se siente derrotado, pídale a Dios que lo levante. Él es fiel y justo para levantar y para escuchar a sus hijos. Hemos venido aquí a tener un encuentro con Dios. Usted se ha puesto su mejor gala para tener un encuentro con Dios. Y su mejor gala no es la ropa, es su corazón. Es su vida espiritual. Esa es su mejor gala. Su mejor gala es el mover del Espíritu Santo. Porque si el Señor no está con nosotros, entonces no vale de nada que estemos aquí. Y si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, es porque quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Señor, estamos aquí necesitados de ti, necesitados de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia, oh Dios. Señor, despoja nuestras vestiduras de pecado, Señor, y permite, Dios mío, que te abracemos con amor. Señor, mira los matrimonios, cómo se destruyen. Los hogares, los hijos se pierden. Dios mío, permítenos, Dios, tener hogares restaurados y saneados, tener un corazón dispuesto para recibirte. Dios mío, estamos aquí porque tenemos necesidad de ti. Dios mío, estamos aquí porque tenemos necesidad de ti. Probablemente, Señor, no seamos los mejores. No somos perfectos. Somos imperfectos. Pero queremos decirte que te necesitamos. Que te anhelamos, oh Dios. Que te anhelamos, Señor. Señor, toca los corazones. Señor, paséate en medio de tu pueblo. Señor, que tu palabra sea vivificada en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, llévate toda enfermedad, llévate toda aflicción, llévate toda duda, Dios. Muévete en medio del silbo apacible, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, trae restauración en las vidas. Te necesitamos a ti, Dios. Te necesitamos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo con fuerza. Yo sé
es bueno, iglesia. Amén. Tome asiento si usted quiere, si no, quédese de pie, como usted se sienta más cómodo. Lo importante, ¿sabe qué es? Que el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Amén. Eso es lo importante. Que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Amén. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 12, por favor. Éxodo capítulo 20, verso 12. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. 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 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados, prolongados, extendidos en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Verdad que sí? La honra a papá. Pero también hay un mensaje que Dios le da a papá, a todos los padres. ¿Hay algún padre aquí? Sí, uno, otro, allá, padres. Y hay futuros padres también. Sí, ¿verdad que sí? Hay unos cuantos futuros padres. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos dice a nosotros los padres y a los futuros padres que amemos a nuestros hijos sin condición, que amemos a nuestra esposa sin condición, que amemos a nuestros familiares sin condición. Porque ¿cuál es la condición que Dios puso para amarnos? Ninguna. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama a pesar de. La pregunta es: ¿por qué razón yo tengo que ponerle condición a mis hijos o a mi esposa para que me amen? No debería ser así. Tenemos que amar a nuestro prójimo sin condiciones. Por eso Jesús va más allá y dice: yo te digo que ames también a tus enemigos. Si Jesús nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más nos puede mandar amar a nuestros seres queridos? Entonces muchas veces al amor de papá le ponemos condiciones. Y la pregunta que yo me hago y me suscita en este momento es: ¿cuál fue la condición que Dios puso para amarle? Y lo leo y no veo ninguna condición. Dice Jesús: no que vosotros me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo os amé primero, no vosotros a mí. Fijaros, o sea, lo interesante es que Dios nos ama primero, es un Dios de amor. Pero asimismo nos enseña a nosotros los padres a amar a nuestros seres queridos, amar a nuestros hijos, ¿verdad? Sin condición, no importando la situación actual o no importando la situación temporal, porque muchas veces las personas que nos rodean pasan por situaciones complejas, ¿verdad? Usted que es papá, muchas veces sus hijos no están caminando de la mejor manera. Pero Dios nos quiere recordar algo a nosotros los padres. Y es que nosotros muchas veces también solemos caminar de una manera que no es la correcta. Gracias, Rey. ¿Verdad? La pregunta es: ¿usted ha sentido que el amor de Dios se ha apartado de usted? No. Dios sigue estando allí, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, Dios como un padre nos sigue amando y sigue su presencia estando ahí latente, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos hijos que temporalmente no están caminando de la mejor manera y nosotros queremos retirarle ese amor del padre. Queremos tratarlo de una manera diferente. Y no obstante, no quiere decir que usted no pueda ejercer su rol de padre para corregirlo. Pero lo que no puede hacer es corregirlo sin amor. Amén. La clave está ahí, en el amor. Usted lo puede corregir, pero tiene que hacerlo con amor. No existen ex padres, pero tampoco existen ex hijos. Sí existen ex parejas, ¿verdad? Eso sí existe. Pero ex hijos no existe. Dios nos quiere decir esta mañana que tus hijos serán tus hijos hasta el día que partas de aquí. Amén. Amén. Ama a tus hijos, padre. Pero ama a tu esposa también. Ama a tus padres. Ama a tu entorno familiar. Ejerce ese rol de padre en medio de los que te rodean. Porque de la misma manera Dios nos ama a nosotros.
Hay que ser compasivos. Como padres tenemos que ser compasivos. Compasivos con nuestros hijos. Compasivos con el entorno. Así como Dios es compasivo con todos nosotros. Dios tuvo compasión. Jesús, dice la Biblia, que caminaba en medio de las calles polvorientas de Galilea, de Jerusalén, de Samaria. ¿Y sabe qué tenía Jesús? Compasión. Dios. Sea compasivo con su entorno. Sea compasivo con sus hijos. Trátelos con amor, de la misma manera que usted quiere que el Padre lo trate a usted. ¿Verdad? Porque cuando venimos en oración, le decimos: Padre, ten piedad, ten misericordia de mí. Pero esa misericordia que nosotros le pedimos al Padre, tenemos que ejercerla hacia nuestros hijos. Tenemos que ejercerlo hacia nuestro entorno para que sea efectivo. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjense la comparación que Dios usa. Fíjense lo que dice el salmista: como usted como padre se compadece de los hijos, así mismo se compadecerá Jehová de los que le temen. Es una comparación, pero al mismo tiempo es un mandato que nos da. Oye, si quieres la compasión de Dios, tú como padre también compadécete de tus hijos. Amén. Papá, sé ejemplo. Seamos ejemplo. Papis, seamos ejemplo. No somos perfectos. No podemos, a lo mejor no somos los mejores, pero seamos ejemplo. Esforcémonos en ser ejemplo. Debemos ser ese ejemplo a seguir para la familia. Y ciertamente ninguno somos perfectos. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de dar ejemplo a los que nos siguen detrás. Debemos esforzarnos en ser ejemplo. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Fíjense cómo su buen hacer puede beneficiar a la generación que viene detrás. Por eso que nosotros los papás estamos llamados a caminar en integridad, a ser ese ejemplo en los cuales nuestros hijos se van a mirar. Probablemente muchos de nuestros hijos sean el resultado de nuestro comportamiento en casa. Y probablemente, digo, porque la Biblia dice que lo más seguro es que sea así. Probablemente hoy estemos recriminándole algo a nuestras hijas e hijos, que nosotros fuimos los causantes de ese comportamiento. Porque es muy fácil poder recriminarle a un hijo o a una hija algo que nosotros tampoco pudimos cumplir. Porque igual hay que echarle la culpa a alguien. Entonces ahora ve usted un joven, una joven con un patrón de conducta que está marcado, ¿sabe por quién? Probablemente por papá. Probablemente por papá. Porque papá es la figura paternal que Dios puso sobre la familia. Y allí el Señor nos corrige a todos nosotros los papás. Porque es fácil decir: mi hija se desvió del camino, mi hijo tomó este camino. Pero lo difícil es decir: ¿qué hice yo para evitar todo eso? ¿Cómo modelé yo en mi casa delante de mis hijos y de mis hijas? Lo difícil, ¿sabe qué? A veces es hacer autocrítica. Lo más fácil es criticar hacia afuera. Y la diana más sensible son tus hijos y tus hijas. Hijo, ¿por qué no obedeces? Yo le hago una pregunta: ¿y usted obedecía cuando tenía la edad de ellos? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Probablemente cuando rebobinamos la cinta y hablamos con nuestra abuela, por eso que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos delante de la abuela, la abuela solamente dice: ¿no te acuerdas cómo eras? ¿No? O a veces corregimos a nuestros hijos y a nuestras hijas y por allá dice la abuela: él era peor. ¿Verdad? Porque nos olvidamos muy rápido de cuál fue nuestro comportamiento y nos olvidamos que también fuimos jovencitos, ¿no? Jovencitas, chavalitos. Y que lo que están haciendo temporalmente nuestros hijos no es ni la mitad, oiga, ni la mitad de lo que algunos de nosotros llegamos a hacer.
No con esto quiero justificar el mal comportamiento de los hijos, no me malinterprete, pero sí quiero ponerlo a usted, papi, en contexto de cómo educar y cómo debemos criar a nuestros hijos a la luz de la palabra, no olvidándonos que también atravesamos por esa situación y que nos pongamos en la piel de ellos también, ¿verdad? Porque probablemente a veces nuestros hijos están actuando y teniendo un patrón de conducta que nosotros no pudimos corregir o que nosotros no supimos modelar, ¿verdad? Entonces, es difícil decirnos a nosotros mismos: yo no fui el que modelé ese comportamiento en casa. Pero sí es fácil ahora castigar a tus hijos. ¿Se da cuenta? Y eso es injusticia, porque tú no puedes corregir algo que tú no modelaste. ¿Se da cuenta? Entonces queremos corregir y queremos decirle a nuestros hijos: hijo, tienes que orar. La pregunta es: pero si yo no veo a papá orar. Hijo, tienes que ir a la iglesia, pero se lo dice el papá con el mando de la instancia, con el mando de la tele en la mano, acostado. Vete con mamá, que hay que buscar de Dios. No, tú tienes que levantarte y ser el ejemplo y comenzar a caminar para los que vienen detrás te puedan seguir. Tú eres el jefe de la manada, tú eres el jefe del grupo, de tal manera que Dios nos instruye para que nosotros seamos ese ejemplo como padres, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues démosle un aplauso a Dios entonces. Seamos mediadores e intercesores. Mediadores e intercesores. Mediadores, ¿cómo? En medio de la situación compleja. No echemos más leña al fuego. Cuando nuestros hijos nos vienen a comentar como padres que somos, deje que su hijo se exprese. No tenga paz, no se apresure, déjelo terminar de hablar, deje que le comente su situación y deje que le comente cómo él o ella se siente. Porque muchas veces nuestros hijos, o la hembra, si la hembra viene y le dice: papi, te tengo que contar algo, y ya él está buscando con qué darle, ¿no? O sea, él piensa que es algo negativo. Entonces: papá, te tengo que contar algo, he hecho algo que no te va a gustar. Y rápidamente dice: sí, espérate ahí, ¿no? Está buscando ya para darle el resultado, ¿no? Déjala que se exprese, deja que el joven y la niña se exprese, porque probablemente el actuar de ese joven o de esa joven sea el resultado de algo que nosotros como padres no modelamos en casa. ¿Se ve? Muchas veces nosotros, como le dije anterior, nosotros queremos corregir algo que nosotros no modelamos. Y nosotros, los que somos papá, estamos llamados a corregir algo, pero también estamos llamados a modelar a algo. Y nosotros tenemos que modelar a Jesús en nuestra casa. Amén. Tenemos que ser mediadores e intercesores. No podemos dejar a nuestros hijos expuestos a cualquier situación allá afuera, ¿no? Porque es fácil decir: hijo o hija, ¿qué ha pasado? Pero lo difícil es decir: ¿cuántas rodillas yo doy por mis hijos y por mis hijas? ¿Usted ve cómo yo he activado ese escudo protector de parte de Dios en la vida de mis hijos y de mis hijas? ¿Cuántas lágrimas yo he llorado delante de Dios para que la misericordia de Dios sea ese escudo protector alrededor de ese joven o de esa joven? Porque es más fácil decirle al joven: ahora te quito tal cosa y ahora te castigo por esto y por esto. ¿Y a ti quién te corrige? Papi, ¿a ti quién te corrige? Tú no oras, tú no ayunas, tú no lloras por tus hijos. A ti nadie te dice nada, pero cuando tus hijos se ven expuestos a lo que está allá afuera, tú sí quieres corregir. ¿A ti quién te corrige, papi? Por eso es que nosotros tenemos
que intentar proceder de la mejor manera en casa y ser ese modelo a seguir. Usted no le puede pedir a sus hijos que vengan a la iglesia si usted no viene. Por favor, no lo haga. Eso es dar mal ejemplo. Usted tiene que ir primero y ver, y ellos tienen que verlo a usted. Hijo, vamos a orar. Si tú no oras, papi. Hijo, estás haciendo las tareas en casa. Si tú no le ayudas, si tú no sacas tiempo para estar con él. Y todos saben dónde nos refugiamos los papis: en el empleo. Es que tengo que proveer para la casa. Y déjeme decirle algo: la provisión para la casa no es solamente económica. Papi, la provisión es emocional. La provisión es espiritual. Hay una provisión de amor que darle a los niños y a las niñas en casa. Y no todo se puede basar en economía. Tenemos que ser proveedores, pero no solamente proveedores de lo económico, sino también de lo emocional. Porque a veces creemos que lo solucionamos todo con este gesto. Nos metemos la mano al bolsillo y toma. Papá, necesito esto, toma. No preguntamos para qué. No preguntamos el por qué. No le hemos enseñado al niño que tiene que ahorrar. No enseñamos nada. Simplemente tengo la capacidad para dártelo, toma, porque yo trabajo. Papi, pregúntale a tu hijo cuál es su necesidad. Papi, necesito 20 euros. Ah, sí, yo tengo, para eso trabajo, hija. Así respondemos mucho, ¿verdad? Para eso trabajo. No, tú no trabajas para eso. Tú trabajas porque tienes que suplir y ser el proveedor en casa. Pero tu obligación es preguntarle para qué quiere los 20 euros. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo se siente? Probablemente esa niña o ese joven esté necesitado de algo y no de los 20 euros. Pero va a reemplazar ese amor de papá por esa cantidad. Pero papá, tienes que detenerte, tenemos que detenernos un momento a pensar lo siguiente. ¿Qué necesitas, hija? Porque a veces lo que necesitan nuestros hijos es simplemente amor. Es amor. Es alguien que los escuche. Porque es más fácil luego decir: me voy a levantar en pie de guerra y voy a reprender y voy a coger 20 días de ayuno. Y probablemente lo que tu hija o tu hijo solamente necesitaba era que tú le digas: mi amor, te amo. Mi amor, te amo y eres importante para mí. Papi, no sigamos cometiendo los mismos errores del pasado. Porque cuando echamos la mirada para atrás, vemos un patrón de conducta desde nuestro abuelo, ¿verdad? Nuestro abuelo haciendo ciertas cosas y nuestro padre también. Y luego nosotros nos vemos también caminando sobre esa huella, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuándo vamos a cortar de raíz con esa situación? Comencemos a modelar a Jesús en nuestra casa. Permitamos que nuestros hijos y nuestras hijas caminen un camino diferente de la mano de Jesús. Y no repitan los patrones del pasado. Porque, ¿sabe qué? La mayoría de nosotros los padres estamos corrigiendo algo que no supimos hacer antes. Estamos y vamos a corregir cosas. ¿Saben por qué se corrigen cosas? Porque no se hicieron bien desde el principio. Por eso que se tienen que corregir más adelante. Y la mayoría de nosotros los papis muchas veces hemos dejado desprotegidos a nuestros hijos porque nos enfocamos en el empleo. Y hay un cercado de protección, un vallado que tenemos que activar alrededor de nuestros hijos, que viene de parte de Dios. Y eso se consigue llorando delante de Dios para que Dios proteja a nuestros hijos y que nos permita ser esos papis que modelan a Dios en casa y que nuestros hijos incluso, yo le voy a hacer una pregunta y no me la conteste. ¿Su hijo quiere ser como usted? ¿Su hija quiere ser como usted? ¿Verdad?
a la mayoría, fíjense, a la mayoría de hijos, y usted que ya es adulto ahora también, le preguntan, ¿usted quiere ser como su papá? Es interesante la respuesta, porque la mayoría no quieren ser como papá. No quieren ser como papá. No quieren cometer los mismos errores que papá. Como ha dicho la hermana, quieren ser mejores que papá. Y no quieren cometer los mismos errores. Yo le digo hoy, usted le ha preguntado a su hijo, casi sí. Usted le ha preguntado a su hijo o a su hija si usted es un buen padre, si usted está siendo un buen modelo a seguir. O pregúntele a su hija o a su hijo, yo he hecho todo lo suficiente para que tú hoy seas lo que eres. Porque tenemos que tener esa conversación con nuestros hijos, ¿verdad? De preguntarle a nuestros hijos, hijo, hija, yo te estoy modelando al Señor en tu casa, en casa, yo estoy siendo ese modelo a seguir. Tú quieres imitar lo que yo hago. Porque muchos padres, ¿qué dicen? ¿O qué decimos? No, yo las cosas negativas que hago, las hago a escondidas de mis hijos, porque no quiero que mis hijos hagan lo mismo. Esto no funciona así. Porque nuestro Padre Celestial tiene sus ojos encima de nosotros. Entonces, nosotros no somos lo que decimos ser en medio de la gente. Nosotros somos lo que somos en intimidad. Allí donde nadie nos ve, donde nadie nos puede ver, es donde se cuaja la verdadera personalidad nuestra como papis, para luego poderla exteriorizar con nuestros hijos y nuestras hijas. No sea tan exigente, papi, porque queremos exigirle tanto a nuestros hijos a veces, que llegamos a cansarles, que llegamos a agobiarles, que le ponemos carga a nuestros hijos e hijas, que ni nosotros podemos con ellas. Yo quiero que mis hijos y mis hijas sean los mejores, decimos. Fíjense el razonamiento que hacemos. Yo quiero que mis hijos y mis hijas sean los mejores, pero nadie quiere que sus hijos y sus hijas se parezcan a Dios. Entonces, cuando cuando nosotros los papis decimos, yo quiero que mis hijos sean los mejores, ¿sabe cuál es el espejo donde se están comparando? Con las cosas de afuera. Usted quiere que su hijo sea el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor ingeniero, pero se olvidó de lo más importante, que su hijo o su hija no se parece a Jesús, va a padecer allá afuera con todo y título. Porque lo que nosotros tenemos que modelar es que nuestros hijos se parezcan a Jesús. ¿Y sabe a quién va a usar Dios para eso? A nosotros. Colosenses 3:19-21 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Nos habla a nosotros. Y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No lo agobie. Papi, no agobie. No agobie a su esposa, papá, esposo. No la agobie. No sea tan cansino. No sea tóxico, ¿verdad? No agobie tanto. Por favor, permita también que haya un momento de compartir en la familia. Está bien, usted es el referente, usted lleva la voz cantante, pero aprende a escuchar, haga escucha activa. Porque a veces, sí, hijo, yo te escucho, pero estoy ocupado en otras cosas. Y tengo el móvil, sí, hijo, yo te escucho. No, siéntate, ten paz, calma. Deja todo lo que tienes que hacer, papi, y atienda a tus hijos. Atienda a tu esposa. Necesitan que tú les escuches. Porque acuérdate que cuando tú oras, tú quieres que el papá te escuche, ¿verdad? Cuando levantamos nuestros ojos al cielo, decimos Padre, ¿verdad? Porque entendemos que Él está atento al clamor de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? De la misma manera, tu esposa
quiere que tú le atiendas, quiere que tú le escuches, pero tus hijos y tus hijas también. Entonces aprendamos a escucarles activamente, no aparentemente, sino activamente. Mire, es interesante que la Biblia nos manda a enseñar con el ejemplo. ¿Y sabe qué? No vamos a poder nunca ser ejemplo si no cogemos ese manual de vida para ponerlo en práctica. Porque probablemente usted crea que esté haciendo las cosas bien. Y hacer las cosas bien es una cosa, y hacer la voluntad de Dios es otra. Y nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios para que luego haya fruto en nuestros hijos, en el hogar y en el matrimonio. Ponga normas en su casa, en su vida. Ponga reglas en la familia. Pero por favor, no sea tan rígido. No sea un dictador. Sea flexible con las normas. Sea flexible. Aquí hay mujeres que son papá y mamá. Y yo digo que esas mujeres se merecen doble regalo también. Porque hacen doble función. Están solas y tienen que hacer de mamá y tienen que hacer a la misma vez el rol de papá. Y es una situación en la cual se encuentra el hijo que necesita un consejo en plena juventud de un hombre, y el hijo y papá no está ahí. Sea porque tenemos a nuestros hijos lejos, o sea, la parte más trágica es que estemos en casa y a la misma vez estemos ausentes. Como papis tenemos miedo de tener la conversación típica con nuestra hija y nuestros hijos. Hablar de sexo, hablar de drogas, ¿verdad? Hablar de alcohol, hablar de situaciones pecaminosas, ¿verdad? Tenemos ese tabú en nuestra casa. ¿Y sabe qué también? A los papis les cuesta hablar de intimidad con su esposa. No le preguntan a la esposa si son felices. Ellos dan por sentado que ellas son felices. No le preguntan a sus hijos si ellos son buenos padres. Ellos dan por sentado que lo están haciendo bien. Eso es tener un complejo de dictador en casa. Porque yo doy por sentado todo, independientemente de lo que los demás piensen de mí. Y tenemos que preguntarle a nuestros hijos si lo estamos haciendo bien. Tenemos que preguntarle a la esposa si soy buen marido. Porque a lo mejor nos sorprendamos cuando lleguemos a casa. Probablemente, mi hermano, cuando llegues a casa y tú le preguntes a tu amada qué tal, y te sorprendas. O a tu hija. Si lo estoy haciendo bien, necesito que ellos me reorienten también. Necesito tener esa conversación. Pero ¿sabe qué? Prepárese. Porque a veces los hijos vienen fuertes. La esposa también. Porque llevan hace mucho tiempo cositas que han venido guardando y albergando en su corazón. Y usted no le ha dado ese espacio para que ellos se expresen. Y cuando llega ese momento que ellos se expresan, el Señor nos ayuda. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros tengamos ese espacio y ese tiempo con nuestros hijos. Para terminar, Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Papis, usted que está aquí, usted que es hijo, usted que es esposo, usted que tiene sus padres, hoy se celebra aquí en España el Día del Padre. Pero para nuestro Padre Celestial, todos los días son sus días. ¿Verdad? Amén. Todos los días es su día, porque Él es nuestro papá. Probablemente hoy usted reciba un regalo como papi. Quiero preguntarle algo. ¿Qué tal lo estás haciendo como papá? ¿Qué tal lo estamos haciendo como papá?
¿Qué tal somos como hijos? ¿Qué tal somos como esposos? ¿Somos dictadores o somos pacificadores? Intercesores. ¿Qué tal si cuando lleguemos a casa tenemos esa conversación con nuestros hijos y con nuestra esposa? Y le preguntamos, pero no solamente a los papis, sino a la mami también, a los hijos también. ¿Qué tal si nos autoevaluamos y permitimos que otros nos evalúen y que nosotros le podamos preguntar, oye, ¿qué tal lo estoy haciendo? Cuando tú tienes un hijo, una hija que está pasando por situaciones complicadas, drogas, alcohol, sexo, tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿qué te modelé yo en casa? ¿Fui yo ese referente? Porque muchas veces la Biblia dice algo muy claro: trata al prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y a veces, en nuestra cultura latina, se ha escuchado muchas veces, cuando a la jovencita se le castiga cuando comienza a tener novio, y al jovencito se le aplaude. ¿Verdad? Y le aplaudimos ese mal comportamiento. Y le llamamos que se está haciendo varoncito, se está haciendo un hombre, dice, ¿verdad? Y se nos hincha hasta el pecho y nos olvidamos de algo, que mañana van a sufrir tus hijas, que mañana va a ser tu hermana, o que mañana van a tratar así a tu madre, porque tú aplaudiste cuando tu hijo se iba por ahí con las chicas. Incluso se te hinchaba el pecho y te sentías orgulloso y se lo contabas a tu compañero. Pero mañana será tu hija, papi. Mañana será tu mamá. Mañana será tu hermana. Y ya no te sentirás tan orgulloso. Te sentirás afligido. Y comenzarás a buscar culpables. Pero te tendrás que acordar de aquella situación. Por eso es necesario que nosotros modelemos dentro y fuera de casa. Amén. Amén. No quiero verlo triste, pero sí reflexivo. Hoy en el Día del Padre es necesario reflexionar de cómo estamos conduciéndonos como papi. ¿Verdad que sí? Aquí hay hijos y hay esposas que no tienen al esposo aquí, hijos que no tienen a su papi aquí, pero ellos anhelarían o anhelan que estuviesen aquí. ¿Ven? ¿Verdad que sí, María? Pastor, yo tengo mi padre aquí. Amén. Ella tiene su padre ahí y está contenta de tenerlo aquí. ¿Saben? Nosotros tenemos un Padre en el cielo, Amén. que es el mayor de todos los padres. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él tiene un título que está sobre todos nosotros. Porque aquí nosotros podemos ser papas. Él es nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe qué? Él nos ama incondicionalmente. No ponga condiciones a su amor. No sugestione su amor. O no lo limite a las notas del tercer trimestre. En medio de la situación complicada, muestre amor, porque en medio de la corrección también se puede mostrar amor. Mira, los jóvenes se rieron cuando hablé de la nota del tercer trimestre. Y hicieron así. Por ahí vienen las notas. Pero papi, aprendamos a dar mucho cariño y mucho amor. ¿Sabe que se ha comprobado que muchas veces los jóvenes sacan malas notas y tienen malos comportamientos? ¿Es por falta de papi en casa? ¿Es por falta del amor de papá en casa? ¿Es por falta de la atención de papá en casa? No es otra cosa.
quieren llamar la atención de alguna manera. ¿Sabe que cuando usted corrige a su hijo llora o usted lo castiga, luego usted se va, se tira todo el día trabajando? ¿Sabe qué va a hacer su hijo? Otra vez, para tener los 5 minutos ahí con usted, portarse mal otra vez. Eso está comprobado. Su hijo se va a portar mal otra vez. ¿Sabe para qué? Para que aunque usted lo castigue, le regale esos 5 minutos de tiempo con él. Fíjese, necesita tiempo, y tiempo de calidad. Así que reflexionemos hoy que probablemente su hijo se vuelva a portar mal otra vez porque usted nunca está en casa. Inclusive con 5 minutos antes de que usted se vaya a trabajar, ¿qué tal si le pone la mano a sus hijos y a sus hijas? Gloria a Dios. Y ora por ellos, por ellas, les cubre con la protección del Señor, les guarda, les da ese besito, le pasa la mano y le susurra al oído: te quiero, te amo, te amo, te amo. ¿Sabe que a veces solamente necesitan eso? A veces llamamos a nuestros hijos: ¿dónde estás? Ven aquí. Te vas a enterar cuando llegues a casa. ¿Sí? Así lo hacemos. Y probablemente si usted le dice: ven, hijo, antes de tener esa conversación, déjame decirte lo importante que eres para mí. Hace mucho tiempo que no te digo cuánto te amo. Hace mucho tiempo que no te digo que eres lo mejor que me ha pasado. No le damos tiempo. Nos hemos elegido como verdugos muchas veces y no como pacificadores, intercesores, intermediarios. No como ese puente que los une a ellos con Dios. Permita, papi, ser esa persona, ese referente en su casa. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Si usted quiere, si no, quédese sentado.